Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido cangrejito. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, Cáncer, muy bien. Mi querido Cáncer, una de las imágenes que he visto y que más me ha impactado sinceramente es como si estuviera yo en una habitación o en un lugar donde hay muchas habitaciones, cariño, pero lo que representa es como si fuera un hospital, ¿vale? Y es como que en ese hospital llega lo que es un cuerpo y ese cuerpo está muy maltratado. Y luego de la nada, cariño, una energía es como que lo toma ese cuerpo. Pero sin embargo, queda como un hilo, corazón. Entonces, siento, mi querido cangrejito, que muchos de vosotros posiblemente le cuesta todavía aceptar que una persona ya no está lo que es en esta tierra o simplemente aceptar que esta persona no pertenece a esta tierra, cariño. Es como que tienes una conexión muy fuerte con alguien, con un ser de luz, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, nada más. Por más que a lo mejor de repente tú has intentado pasar página o continuar con tu vida, muchos de ustedes, cariño, les cuesta, les cuesta. Hay como una inquietud, hay como una tristeza, como un dolor por esta situación. Pero ¿sabes qué pasa, mi querido Cáncer? Me acuerdo que mi abuela a mí me decía, tú tienes que recordar prácticamente a los muertos, cariño, con alegría, con sonrisa. Porque si tú de repente estás triste, melancólico, melancólica, muchas veces esas energías, cariño, no se van, no se van. Se quedan lo que es en esta tierra y ellos ya no pertenecen lo que es a este plano. Entonces, siento, cariño, que si es tu caso, mi querido Cáncer, sé que duele, sé que cuesta, te recomiendo, cariño, que le recuerdes con amor, con alegría. Eso es lo que yo estoy sintiendo que el cuenco de cuarzo quiere entregar para muchos de ustedes. Por otra parte, mi querido Cáncer, siento que hay un grupo de ustedes, no todos, pero hay un grupo de ustedes que sientes una conexión muy especial con alguien.
es como que fuera magia, como si en alguna etapa, en otra vida, cariño, a lo mejor de repente una de las dos partes se marchó primero y es como que hubieras hecho un juramento de volver a encontrarte con este ser en otro tiempo, en otra vida. Y quizá de repente tú te has encontrado con esa persona y por eso que tú sientes una conexión muy fuerte con ellos. Una conexión inexplicable, Cáncer. Inexplicable. Porque quizás hay un grupo de ustedes que me va a decir, Richard, no es la primera vez que yo me enamoro, no es la primera vez que me deja, no es la primera vez que tengo una experiencia, lo que es en la parte de los sentimientos. Soy una persona con mundo, como muchos de nosotros, cariño, pero da la casualidad que con este chico, con esta chica, no sé qué es lo que me pasa, pero hay una conexión. Es como que, como que no me permite olvidar, como que no me permite cortar esta conexión. Y vuelvo a repetirte, Richard, yo tengo experiencia, tengo mundo. Y quizá de repente si hablamos de una forma fría, inclusive me vas a decir, Richard, tengo opciones o he tenido relaciones que son quizás mejor que él o que ella. Si hablamos de una forma fría, ¿vale? Entonces, pero no entiendes qué conexión tienes con ellos. Si haces memoria lo que te he dicho al principio, muchos de vosotros, cariño, han reencarnado en este tiempo y te has encontrado con esa persona con la cual posiblemente tú has hecho lo que es un juramento para poder coincidir en otro tiempo, en otra vida. Mi querido Cáncer. Siento un Géminis muy fuerte, a lo mejor de repente te lo he dicho sin querer, mi cangrejito. Vale. El otro punto, Cáncer. El otro punto. Tú estás lidiando con una persona que es de carácter muy fuerte, pero muy, muy, muy fuerte, cariño. Esta persona, su orgullo le puede más, que a lo mejor la solución está lo que es en sus manos. Vosotros podrían solucionar lo que están pasando actualmente, pero su orgullo lo puede más. Es muy fuerte su carácter, o es muy egocéntrico quizás, que no le gusta perder. ¿Alguna vez, Cáncer, tú has dicho, ¿por qué no me deja en paz ya? ¿Por qué simplemente no se olvida de mí? Porque cada vez que tú, Cáncer, ya estás desplegando tus alas, ya estás de repente lo que es en una nueva relación, aparece otra vez esta persona y la cual desestabiliza lo que es tu tranquilidad. Porque por ellos, inclusive has dejado, Cáncer, la relación que tú estabas empezando. Por ellos, cariño. No es que tú estés obsesionado, obsesionada, porque muchas veces te lo han dicho también, tú estás obsesionado con esa persona, hay más hombres, hay más mujeres. No, no, cariño, hay una conexión con esa persona también. Entonces, estamos hablando de relaciones kármicas, de hilo de la vida, de almas gemelas, por eso que te cuesta olvidar a esa persona. Y no es porque tú no tengas carácter o porque no quieras, simplemente que hay una conexión. O de repente, cariño, tenga mucho cuidado con los juramentos. Tenga mucho cuidado con los deseos, cariño. Entonces siento que por eso que tú no puedes sacarle de tu mente, de tu corazón. No es que seas obsesivo, no es que a lo mejor de repente estés loco, estés loca, no. Simplemente que te has topado con esa energía. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me dice. La carta del emperador. Me habla de un personaje, cariño, que tiene mucho ego, que tiene mucho orgullo o mucho carácter, ¿vale? Estás lidiando con una persona, corazón, que a lo mejor de repente no quiere reconocer su falta, no quiere reconocer su error. No da un paso, cariño. Al contrario, es como que este personaje da un paso y retrocede 20, cariño. A lo mejor me dice Richard, hemos avanzado de salir a comer a la calle y ahora no me habla. Y luego aparece quizás después de 2 meses, 3 meses. Y quizás de repente hay un grupo de ustedes, mi querido cangrejito, que están lo que es en una relación oculta o está relacionado con las etiquetas de la vida también. Hay un grupo de ustedes, Cáncer. Las etiquetas de la vida.
Este personaje, cariño, con la cual tú estás lidiando, porque me sale la carta del emperador, es un personaje que es muy cabezota, muy cabezota. Es muy difícil, Cáncer, que cambie. Muy difícil. No imposible, pero vas a tener que tener mucha paciencia. Tienes un conflicto interno, cariño. ¿Te gustaría saber por qué no te deja en paz? ¿Te gustaría saber por qué te vigila? ¿Te gustaría saber por qué de repente tú lo sueñas? Tienes un conflicto interno, Cáncer. Porque tenemos la carta del emperador, corazón. Voy a sacarte signos, vamos a ver. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Virgo. Me sale otro Cáncer. Cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Aparte de Tauro, que es el emperador, te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dice? La letra S, la letra Q, la letra G, la letra Z, la letra T y la letra D. Puede coincidir en cualquier inicial de su nombre, su apelativo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, mi querido Cáncer, qué me dice el tarot TV Series, ¿vale? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cangrejito. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cangrejito. La carta del Sol. Actualmente tú lo estás pensando y esta persona también te está pensando. ¿Por qué? Porque la carta del Sol, cariño, te lleva en su mente, en su recuerdo. Muy pronto va a haber claridad o este personaje se va a poner en contacto, pero recuerda que la carta del Sol es una carta lenta. Es lenta, ¿vale? Lento pero seguro. La carta también del 6 de espadas, cariño. Entonces, si tú te das cuenta, aquí este personaje te está pensando al igual como tú también lo estás pensando. Porque aquí sale una pareja, cariño. Esta carta del 6 de espadas representa rescate. Rescate, mi querido Cáncer. O que un personaje quiere volver otra vez lo que es a tu vida. En estos momentos, este hombre o esta mujer, cariño, lucha con sus sentimientos. Porque aquí el agua, si te das cuenta, está movida, cariño. Y aquí tiene como un escudo. Este personaje no quiere prácticamente hacerse notar que te piensa, que te recuerda, que te ama. ¿Por qué? Porque está luchando con sus sentimientos. Se pone lo que es una barrera aquí. Se pone. Pero este personaje, cariño, va a llegar un momento en la cual va a tener que salir de ese tormento, porque si no, su pequeña barza que ves aquí se hace pedazos. Entonces, su corazón se hace pedazos. Este personaje nos están diciendo, mi querido Cáncer, que te va a buscar. Te va a buscar. Pero recuerda, Cáncer, recuerda que este personaje tiene un escudo. Siempre va a estar protegiéndose. Siempre va a estar posiblemente no queriendo demostrar lo que realmente siente por ti. Sea hombre o mujer, sea del signo que sea. Del signo que sea. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Vamos a ver. Es un personaje, cariño, te vuelvo a decir, cabezota. La carta también del 2 de bastos y la carta del 4 de bastos. Tanto tú, mi querido Cáncer, como también esta persona, a veces también se pregunta, o tú te preguntas, ¿por qué se complica tanto las cosas entre nosotros dos? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Acaso existe alguien que se antepone a nuestra relación o existe de repente magia entre nosotros? Porque tú lo piensas, cariño, mira. Tú piensas que alguien está lo que es en medio de ustedes dos. Sale lo que es la brujería y sale las personas que te ponen lo que es una barrera. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, esto no es algo que te está pasando recién. Esto es algo que te pasa hace mucho tiempo, Cáncer. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos
tú vas a preguntar lo que quieras. Y creo que ya sabes qué es lo que vas a preguntar, ¿no? Te estoy leyendo la mente, cariño. Siento que tú vas a preguntar si tienes daño, brujería, cariño. A ver, o si alguien de repente lo pone en tu contra. O pregunta lo que tú quieras. ¿Me saldrá el dinero? ¿Me saldrá el trabajo? ¿Esta persona yo le gusto? ¿No le gusto? Vamos a ver. Listo. Opción 1, opción 2. 7 segundos, Cáncer. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la luna es un no, pero Cáncer. Aquí hay un detalle, ¿vale? Si no me hubiera salido la carta de la luna, quédate con el no. Pero la carta de la luna, cariño, representa también lo que es situaciones ocultas o representa daño. Entonces, yo lo tomaría como un sí, ¿vale? Si has preguntado algo relacionado con la magia, si has preguntado otra cosa, es un no. Opción 2. La carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel, Cáncer. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Dice, años de luz. Escucha. Ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales. Su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión a la luz divina. Cuanto más practique la meditación, menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones. Vale. Mi querido Cáncer, tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo. En esta semana, Cáncer, si tú empiezas a visualizar que una persona te llame o te visualizas que esta persona te sueñe o te recuerde, tenlo por seguro que para muchos de vosotros esto se va a cumplir. Siento que esta semana es propicio, cariño, para tener una conexión especialmente espiritual con la persona que te interesa. Richard, ¿y yo qué gano con esto? Vale. ¿Tú qué ganas con esto, mi querido Cáncer? Vamos a suponer que esta persona, vosotros, no se hablan. Contacto cero, pero a ti te gustaría que esta persona te recuerde, pero no sabe nada de ustedes, no sabe nada. Entonces, mi querido Cáncer, si tú empiezas a visualizarte, si tú empiezas a crear con tu mente que esta persona te recuerde, te va a soñar, te va a soñar. En esta semana, cariño, puedes hacer eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes ese don de la conexión. Te va a soñar. Y como esta persona te va a soñar, va a volver otra vez el recuerdo, el sentimiento a su mente. O tú de repente, cariño, lo estás soñando. Alguien te está trayendo con las energías. Es una semana, cariño, en la cual vas a estar sintiendo la energía de él o de ella. Vas a estar sintiendo su energía, ¿vale? O practica, visualiza, piensa en él, piensa en ella, cariño. O pon tu perfume con su foto debajo de tu almohada y vas a ver que esa persona, corazón, se va a volver loquito por ti o loquita. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice. Un consejo, voy a sacar lo que es un consejo del Tarot Z. A ver qué me dice Cáncer. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Un consejo del Tarot Z. Vamos a ver qué me dice. Me sale lo que es la carta del Rey de Oros. Tienes que luchar por lo que tú crees que es verdadero y real para ti, mi querido Cáncer. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, solo como consejo te dicen, busca situaciones reales. Busca o simplemente aférrate a una persona que realmente te ame, que realmente quiera algo serio, algo real. No personas inseguras o indecisas, porque sale lo que es la carta del Rey de Oros, cariño. Y la carta del Rey de Oros, cariño, es una carta buena, es una carta positiva, es una carta, cariño, de abundancia, de saber lo que quiere, de luchar por lo que realmente vale la pena lo que es en tu vida, ¿vale? No sé, creo que le había dicho Rey de Espadas, no es, ¿vale? Rey de Oros, Rey de Oros, cariño, mira. Vamos a ver, mi querido cangrejito, vamos a ver qué más me quieren decir los ángeles del amor. A ver, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer, que Dios y el universo me ayude.
Dice, aprenda a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Entonces, siento, mi querido Cáncer, que últimamente vas a sentir una conexión con una persona muy especial y posiblemente esta persona, cariño, se va a abrir. Te va a contar sus problemas o tú de repente vas a contar tus problemas a una persona, pero va a ser sincero, va a ser sincero. Esto es el principio, mi querido Cáncer, de una buena conexión, corazón. Puede ser el principio también de una relación, de una buena amistad o simplemente, cariño, una persona que va a ser leal contigo, Cáncer, leal. Entonces es importante, mi querido Cáncer, llegado el momento, escuches a esta persona, no te cierres. No te cierres. Hay alguien, cariño, que va a ser un libro abierto. Te va a contar sus tristezas, te va a contar sus sueños, te va a contar sus deseos. Va a ser un libro abierto, mi querido Cáncer. Entonces, yo creo, mi querido Cáncer, que muchas personas sienten tu buen corazón, sienten tu buena energía, mi querido Cáncer, y esto va a llevar a que tengan confianza de pedirte de repente lo que es un consejo o simplemente, cariño, de contarte sus problemas. Porque tú, cariño, eres un buen consejero, eres una buena consejera. Entonces, cariño, te toca hacer ese labor. Vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer. Voy a canalizar, ¿vale, Cáncer? ¿Qué me quiere decir el cuenco de cuarzo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, cariño. Muy bien. Hay un personaje, Cáncer, que se consume por dentro, cariño, pero porque quiere, ¿vale? Siento que este personaje, cariño, es como que a ti te ama desde hace mucho tiempo, pero a lo mejor las etiquetas de la vida, a lo mejor de repente su falta de carácter, o que tiene miedo al que dirán, este personaje, mi querido cangrejito, se consume por dentro. Es como que me dijeran, Cáncer, necesito tu perdón, necesito que me entiendas. O de repente, mi querido Cáncer, ya lo huelen o presienten de que esta vez se pasó de la raya, de que esta vez simplemente llegó lo que es el límite. Creo que lo sienten. Creo que sienten, cariño, de que tú estás siendo más fuerte. O sienten de repente de que tú ya no vas a dejar pasar otra vez esta circunstancia, este tipo de evento. No vas a dejar pasar. Y siento, Cáncer, que ellos quisieran abrazarte, quisieran tenerte, quisieran hacer muchas cosas, pero luego se bloquean. Se bloquea, mi cangrejito. Vamos a ver. El otro mensaje, Cáncer, alguien te va a escribir, porque estoy viendo un personaje que está escribiendo con pluma, inclusive, entonces es en la distancia. Esto va a coincidir, Cáncer, para muchos de ustedes, vas a empezar a ver continuamente caer plumas o una pluma cae en tus manos y da la casualidad que a las horas o al día siguiente, cariño, o en el transcurso de esa semana, alguien te escribe. Cáncer. Tienes que estar atento y atenta a las señales. Atento y atenta. No sé qué tiene que ver para ti una persona de cabello castaño, ondeado y de ojos claros. Puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Vale, Cáncer? Este personaje, cariño, puede estar en la distancia también. A lo mejor inclusive en otro país, te diría, ¿vale? Pero te está pensando. A veces tú, y no es porque tú estés loco, loca, a veces tú escuchas que te habla en tu oído, cariño. Es su energía, Cáncer, su energía es tan fuerte, que parece que lo tuvieras
Ahí, cerca, mi cangrejito. Es tan fuerte su energía. Vamos a ver qué más me dicen. La letra L tiene que ver algo en tu historia. ¿Vale? Puede ser la inicial del primer nombre, segundo, tercero, cuarto, da igual. La letra L me dice. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, si tú tienes en casa una virgen, esa virgen te está pidiendo, cariño, que te acuerdes de ella. ¿Vale? Entonces, si tú tienes santos en casa, cariño, necesitan que tú le prestes atención. O simplemente te quieren entregar algún tipo de mensaje, y este mensaje, cariño, implica lo que es una oración, Cáncer. Una oración, ¿vale? Te recomiendo que hagas una oración. Algunos de vosotros tienen problemas en la piel. Te veo que tienes problemas en la piel, Cáncer. Ese estrés, cariño, ese estrés, a lo mejor estás pasando por un momento un poco violento o por muchos problemas y te está saliendo un problema en la piel. Ese estrés. Te recomiendo que desconectes, Cáncer. No es nada malo, ¿vale? Es estrés. Es solo estrés, me dice. Pero tienes un problema en la piel. En alguna parte de tu cuerpo tienes un problema en la piel, mi querido Cáncer. Es esto. La inicial R, Cáncer. La inicial R no sé qué tiene que ver para ti. Dime, mi querido Cáncer, si muchos de vosotros viven cerca de la playa, cerca del mar. Veo que tú has estado viendo lo que es un atardecer, o has estado de repente en la playa, cariño, y justo en ese momento te ha venido lo que es un recuerdo, o de repente vas a recibir una llamada, un mensaje, o coincides con una persona. Pero veo playa, veo mar, cariño. Y tú has estado observando. A ti te encanta mucho ver lo que es el atardecer, Cáncer. Te fascina ver lo que es el atardecer. Y ahí vas a recibir algún tipo de llamada, algún tipo de mensaje, o vas a coincidir con una persona muy especial, o estás de vacaciones. Vamos a ver las características, Cáncer. Vamos a ver. Las características, mi cangrejito. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, te viene una persona a hablarte de sus sentimientos, o vas a tener lo que es una declaración o pareja. Puede ser que este personaje sea de piel blanca, elemento agua, Escorpio, puede ser otro Cáncer, un Piscis. La carta de la Reina de Bastos. Tienes una conexión o te has sentido muy bien o te sientes muy bien con una persona de elemento fuego. Puede ser Leo, puede ser Aries, Sagitario. Esta persona tiene como facciones mulatas. Es esto. A lo mejor es de piel blanca, pero tiene el cabello muy chinito, o los labios gruesos, o nariz ancha también. Es una persona muy especial, cariño. Hay una conexión con él o con ella. Cada vez que tú coincides con esta persona, como que se come en el mundo, como que hay mucha química. La carta también del Caballero de Oros. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, existe una persona que se marchó de tu vida. ¿Vale? Esta persona se cerró lo que es en su mundo, no quiso escuchar, no quiso entender y renunció a muchas cosas. Se ha ido con lo básico. Inclusive de repente te ha dejado la casa. Espero que no te haya dejado deudas. Aunque me dice elemento tierra, también puede ser un Sagitario. Es alto o alta. Piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Cabello ondeado, cariño. Es un personaje también que le gusta ir mucho lo que es a su rollo, a su rumbo. Puede ser también alguien de elemento aire, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Ya me comentarás. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Cáncer. Gracias por tu apoyo. No puedes olvidar a esta persona, cariño. No se rompe la conexión porque muchos de vosotros vienen de vidas pasadas y hay un juramento. Te recomiendo, cariño, que hagas una oración. Haz una oración si quieres romper ya con esto. Pide a Dios, al universo, que por favor este juramento se zanje, se termine. Pero si tú me dices, Richard, tengo la esperanza de que algún día va a volver otra vez a mi vida, pues tiempo al tiempo, ¿vale? Tiempo al tiempo. Bendiciones, Cáncer.